Hola chicos, buenos días. El día de hoy es miércoles 29 de abril y bueno, vamos a comenzar con nuestras actividades del día de hoy de la asignatura de español. Antes de esto ya debieron haber hecho su hoja inicial de español que se los dejé en el otro video, y si no, bueno, vayan a hacerlo primero para llevar bien el orden de las actividades. Si ya lo hicieron, no hay ningún problema, continuamos. Como cada clase, recuerden que damos un breve repaso de lo que vimos la clase anterior para evitar que se nos olvide, para recordarlo si es que ya se nos olvidó, o para unirlo con la clase del día. Bueno, el día de hoy vamos a seguir haciéndolo. Bueno, entonces, la clase pasada empezamos a ver el tema de lo que es la entrevista. Vimos que es una entrevista, cómo está compuesta una entrevista y los tipos de entrevista que hay. Dijimos que vamos a revisar si hay algunos otros tipos de entrevista. Bueno, vamos a ir comentándolo poco a poco conforme avancen las clases. Dijimos que una entrevista es una serie de preguntas que se hacen a una persona o a un grupo de personas con la finalidad de obtener información de ella, ya sea de forma personal, ya sea de forma profesional, no importa, el chiste es obtener información. Obviamente también hay que saber qué preguntar, no le puedes preguntar cosas de carácter muy privado. Si ella no, o esta persona no está de acuerdo en contestarlas, no la puedes obligar. Pero pues si la entrevista se da de esa manera, pues también se puede dar. Pero pues evitar esas tipo de preguntas más personales, como hablar de su familia o bueno, también dependiendo de qué tipo de entrevista quieras hacer o a la persona a la que se la estés haciendo. Entonces esa es la finalidad de una entrevista, obtener información de una persona o de un grupo de personas, o incluso de conocer la opinión de las personas acerca de un tema en específico. Aunque bueno, eso ya varía, ya no sería tanto una entrevista, sino sería un cuestionario. Entonces, pero un cuestionario es otra forma de entrevistar. Pero no nos metamos en eso. Bórrenlo. Ahora, yo les preguntaba la vez pasada por Zoom cuáles eran los tipos de entrevista, y ustedes me estaban dando lo que eran cómo estaba dividido una entrevista, cuáles eran los pasos de una entrevista, por así decirlo. Bueno, hay que dejarlo claro, chicos, no es lo mismo en cuáles son los elementos o cómo está compuesta una entrevista, más bien cómo está compuesta una entrevista, a cuáles son los tipos de entrevista. ¿Cómo está compuesta una entrevista? Habla más que nada de cómo se divide esta entrevista, si yo quiero escribir una entrevista, cómo debo yo realizarla. Igual que el cuento, igual que las historias, igual que los textos informativos, están compuestas de cierta forma, ya sea planteamiento, nudo, desenlace en los cuentos, ¿no? Que me hable el planteamiento, de qué tengo que hablar en el nudo, de qué tengo que hablar en el desenlace. Lo mismo con la entrevista, está compuesta de una introducción, de un desarrollo y de una conclusión o de un final. Esas son las tres formas en las que está compuesto una entrevista, de cualquier tipo de entrevista que sea. De esa forma está compuesto. ¿Qué voy a poner en introducción? Pues como su nombre lo dice, voy a introducir al entrevistado, me voy a presentar yo, voy a decir que a lo mejor de qué, si alguien no conoce a la persona que estoy entrevistando, voy a decir a qué se dedica o por qué es famosa, o si no es famoso, simplemente hacer una presentación de él o de ella al público que me está escuchando. ¿Qué más voy a meter en la introducción? Voy a poner lo que es el saludo hacia la persona que voy a entrevistar. ¿Para qué? Para evitar pues que se sienta nervioso, que incluso yo me sienta nervioso, porque al entrevistar a una persona pues ambos estamos nerviosos. Él porque no sabe qué voy a preguntar y cómo puede contestar, si va a ser buena la entrevista, si va a ser mala, si puede jugar, si no. Y yo pues porque tengo que saber o tengo que entrar en la vida de otra persona para poder obtener información, y yo no sé si a lo mejor mis preguntas las pueda tomar a mal, si le gusten, si le parezcan bien, etcétera, ¿sale? Entonces, y pues siempre al hacer algo nuevo o al hacer algo que ya conozcas, pero pues simplemente por tratarse de otra persona, pues siempre se sienten nervios. Entonces, esta introducción me va a ayudar a eso, a romper el hielo, como se dice.
que es romper el hielo, pues evitar eso, que los dos estemos nerviosos, entrar un poquito en confianza, que para que podamos hablar pues más cómodamente, a lo mejor un chiste, si la ocasión se da, o no sé, preguntarle primero sobre otra cosa y posteriormente a lo que es el tema principal, no sé. Ajá, esa es la introducción. Entonces, eso es lo que voy a poner: mi saludo, la fecha, a lo mejor si me dirijo a la gente. Ustedes vieron lo que es la entrevista a Caperucita Roja, cómo era la introducción, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que trataba de hacer en la introducción, presentando al personaje, etcétera? ¿Ok? Ahora, el desarrollo, como su nombre lo dice y como hemos visto con otros tipos de texto, en el desarrollo se va a desarrollar, se voy a poner todo lo que corresponde a la entrevista, pues las preguntas, las respuestas del entrevistado, si tengo alguna dinámica que hacer con la persona a la que voy a entrevistar, ahí mismo en el desarrollo lo voy a poner, o pues, si quiero hacer la dinámica hasta el final, la pongo en la conclusión. Ese es el desarrollo. Por lo regular las entrevistas se escriben, y es lo que vamos a ver hoy, así que me voy a adelantar un poquito. Lo que hace, tú escribes tu entrevista, tú haces tu borrador de tu entrevista para saber qué es lo que tienes que preguntar, porque obviamente no puedes llegar, a lo mejor sí te aprendes las preguntas, pero aún así debes de llevar una hoja, un escrito, lo que actualmente hacen los reporteros, es llevar en su tableta, en su celular, todas las preguntas que ellos quieren hacer. Si se les ocurren algunas en el momento, también es válido, se puede improvisar también, dependiendo lo que les esté contestando el entrevistado. Y ellos ellos ya llevan en sí preparadas las preguntas. Es lo que tiene que hacer un entrevistador. Yo no puedo llegar y preguntarle a una persona nada más lo primero que se me ocurra. Es más, ni siquiera puedo preguntarle su nombre, porque se supone que ya lo conozco. Si es una persona desconocida, entonces sí es válido. Me puede decir su nombre completo, o si sabes que la persona tiene un alias y que por eso se le conoce más, pero está dispuesta a dar su nombre verdadero, pues se le puede preguntar. Dependiendo también de qué entrevista esté yo haciendo. Pero ya lo demás lo lleva ya escrito en el desarrollo de la entrevista. Ahora, cuando tú terminas la entrevista, pues la tienes que pasar a limpio, en un escrito y demás. Entonces, en el desarrollo vas a poner toda la entrevista como tal: qué te dijo, qué preguntaste, qué te dijo, cómo lo dijo, si estaba enojado, si en ese momento lo hiciste recordar algo y se puso triste, no sé, ¿sale? Ese es el desarrollo. Y la conclusión, pues es el final de la entrevista, el cómo la terminaste, qué pregunta hiciste al final, si hiciste alguna retroalimentación diciendo a lo mejor, bueno, entonces nos comentabas que a ti te gusta viajar a ciertos países, y a lo mejor puedes hasta hacer incluso algún comercial ahí, ¿no? Entonces, vas a viajar a ciertos países y alguno de estos países vas a hacer alguna visita pronto, no sé. ¿Sale? Dependiendo de la persona, obviamente. Yo estoy poniendo ejemplos así como de personas famosas, porque yo sé que son las entrevistas que más han visto ustedes. Pero bueno, de todos modos, pues vamos a ir viendo poco a poco algunas diferentes. Entonces, en la conclusión voy a cerrar mi entrevista. Voy a dar las gracias al entrevistado, a lo mejor hacerle promoción, a despedirme de él, etcétera. Entonces, esas son las tres formas o las tres etapas de la entrevista, cómo está formada una entrevista: introducción, desarrollo y conclusión. ¿De acuerdo? No se me confundan. Si yo les pregunto cuáles son cómo está compuesta la entrevista o cuáles son las etapas de una entrevista, entonces son esas tres: introducción, desarrollo y conclusión. No hay más. Si yo les pregunto, que es la pregunta que en la que todos me fallaron y que se confundieron, yo les pregunto cuáles son los tipos de entrevista que vimos la clase pasada de español. Son tres: entrevista individual, entrevista de grupo o grupal y entrevista de panel. Solo esas tres vimos la clase pasada. ¿Cuáles son cada una de ellas? Entonces vamos a revisar rápido cuáles son. Preguntas, entrevista individual. Como su nombre lo dice, de un solo individuo. Solamente le vas a preguntar a una sola persona. Ya sea que vayas en una fiesta de alguna persona famosa,
O por ejemplo, de la entrevista que van a hacer ustedes, solamente le preguntas a una persona todas las preguntas, todo el cuestionario que hiciste. Esa es una entrevista individual, solamente se hace a una sola persona, solamente hay 2 personas en ese momento, el entrevistador y el entrevistado, nada más. Y por lo mismo las preguntas que se hacen van solamente dirigidas a esta persona, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea cantante, actriz, médico, abogado, etcétera. Solamente a una persona. La entrevista grupal, como su nombre lo dice, es una entrevista que se hace a un grupo de personas. Por ejemplo, si yo entrevisto a tu grupo favorito, no sé, se me ocurre a todo el elenco de los Vengadores. Esa es una entrevista grupal. Tengo a todo el elenco o a todos los personajes que pudieron asistir ese día y yo los entrevisto. Entonces ahí hay más personas, pueden ser de 3 personas a más a las que entreviste y se considera una entrevista grupal. Y nada más es una persona a la que entrevista y pueden ser 2, 3, 4, dependiendo también el número de personas a las que le estoy haciendo las preguntas. Esa es una entrevista grupal. Y por último, la entrevista de panel, que es lo contrario a la entrevista grupal. La entrevista grupal era un entrevistador, varios entrevistados. En la entrevista de panel son varios entrevistadores y una sola persona a la que voy a entrevistar. Por ejemplo, supongamos en la escuela te van a hacer una entrevista todos los profesores, todos tus profesores, el de natación, el de computación, el profe de italiano, educación física, yo, la miss de inglés. Todas estas personas son los entrevistadores. Pero solamente tú eres el entrevistado. Van entrevistándolos a ustedes uno por uno. Nada más por ser uno por uno ya es una entrevista de panel. Te van a hacer preguntas, te van a pedir opiniones, etc. Esa es una entrevista de panel. ¿Cuál es la diferencia entre la entrevista de panel y la entrevista grupal? Esa. En la grupal son un entrevistador, varios entrevistados. Entrevista de panel, varios entrevistadores, un entrevistado, una persona a la que le hacen las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, no se me confundan con esto. Si yo les pregunto, ya sea en Zoom o cuando les llegue a preguntar cuáles son los tipos de entrevista que hemos visto hasta ahora, son 3: entrevista de panel, entrevista individual y entrevista grupal. ¿Cómo está compuesto? Si yo les pregunto cómo está compuesto una entrevista: introducción, desarrollo y conclusión. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con esto, chicos, para que no se confundan. Ahorita es válido equivocarse, pero por ejemplo, si yo les hago un examen o alguien les llega a preguntar, pues ya no es válido contestar incorrectamente porque ya lo saben. Entonces, hay que estar repasando constantemente esto, chicos, para que no se nos olvide. Ahora bien, chicos, vamos con el tema del día de hoy. Hoy vamos a continuar con lo que es el tema de la entrevista, pero vamos a ver lo que es el guión de la entrevista y los tipos de preguntas que hay y en qué momento puedo yo ocupar ese tipo de preguntas. ¿Cuáles son las que se imaginan ustedes? ¿Ya se han ocupado ustedes en exámenes ese tipo de preguntas? Bueno, vamos a ver cuáles son, vamos a ver qué es un guión de entrevista y para qué me sirve. Les dejo aquí un video acerca de lo que trata el tema del día de hoy. Y posteriormente, como ya saben, regreso para explicarlo lo mejor posible para que ustedes lo puedan entender. Le hago unas preguntas para saber un poco más de usted. ¿Cómo se definiría? Pues me considero una persona extrovertida. Improviso muchas cosas, a veces en mis decisiones. Y pues creo que eso es bueno para resolver problemas en la empresa, porque pues, puedo revisar cosas como rápidamente. Muy bien. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Pues me gusta leer, ver películas con mi familia. Me gusta salir a pasear a algunos lugares cerca de la ciudad, de mi ciudad. Y pues creo que esos son mis hobbies. ¿Cuál es su meta en la vida? Pues mi meta es tener una
un buen sustento, tener un buen empleo y pues que no nos haga falta dinero, o sea, que no sea así como un problema, pero pues no es así mi meta tener mucho. Bien. Si podría hacer el favor de mencionarme 3 fortalezas y 3 debilidades que usted cree tener. Pues como fortalezas, creo que soy, pues como dije, extrovertido, puedo hablar con quien sea y platicar con quien sea. Confío mucho en mi capacidad de improvisar la mayoría de las cosas. A veces cuando planeo las cosas salen a veces mal y cuando las improviso, pues creo que a veces puedo hacer cosas buenas con las decisiones que tomo. Bien. ¿Qué experiencia tiene en este sector o en general en cualquier sector? ¿Qué experiencia tiene? Pues yo trabajé en una cafetería, trabajé como fuerza de ventas en una empresa llamada Laser Systems. Trabajé también en una revista que se llama Sada y el Bombón en Querétaro, y pues esa es como mi experiencia laboral. Bien. ¿Y después usted qué sabe de esta empresa? Pues bueno, yo sabía que son los mejores cafés de los mejores cafés que existen, porque pues Nespresso tienen pues, muchísimas mezclas muy padres de café y pues manejan muchísimos tipos y pues eso es lo que quiere su marca. Bien. ¿Y cómo supo de esta vacante? Me avisaron dentro de la cafetería que trabajé hace poquito, me avisaron del empleo, entonces pues me quise informar y encontré la solicitud de empleo. ¿Y le interesa por qué quiere trabajar con nosotros? Pues me gustaría mucho porque pues, además de que me gusta mucho el té, el café y todo ese tipo de bebidas, pues me gustaría aprender sobre los métodos de producción del café. Me gustaría aprender cómo catar el café y saber más acerca del producto, y pues también me gustaría pues aportar a la compañía. Bueno, y a todo esto, si lo contratáramos, ¿qué nos podría aportar usted? Pues yo les podría aportar pues algunos métodos de organización dentro de mi empresa. Tengo experiencia laboral en el café y pues creo que como gerente de ventas, que es el puesto que estoy pidiendo, tengo mucha experiencia en ventas porque he estado trabajando, todos mis empleos prácticamente son de ventas, entonces puedo más o menos apoyar en ese sentido en la empresa. Okay. Y a diferencia de todos los demás, ¿por qué deberíamos contratarte a ti? Pues bueno, yo he estado en la mayoría del trato con el cliente, yo lo he manejado en las empresas en las que he estado, entonces me considero una persona extrovertida, como he dicho, pues creo que puedo tener un buen trato con el cliente, bueno, más bien lo tengo por la experiencia que he tenido en las empresas en las que he estado. La mayoría de los empleos pues son estar con el cliente y pues vender productos, entonces pues creo que es una buena oportunidad para poder entrar con ustedes. Mencionándole el buen trato que tiene con los clientes y de todas las cosas buenas que ha hecho, ¿cómo resolvería usted algún problema que se presentara? Bueno, bienvenidos a Liderazgo Lean 6 Sigma. Me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cuántas veces has necesitado obtener información para entender un problema? Aquí en este clip abordaré el tema de los tipos de preguntas con el objetivo de tener las discusiones adecuadas en la resolución de problemas. Comencemos entonces por definir las preguntas abiertas. Estas preguntas se formulan usando ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cuándo? La intención es tener un mejor entendimiento de las necesidades de otras personas. Invitar a la otra persona a exponer su versión. Demostrar interés en otros puntos de vista. Ahora bien, si necesitas recabar o confirmar información, deberás clarificar con más preguntas. Contiene frases como, ¿puedes elaborar un poco más? ¿Puedes darme un ejemplo? Se intenta con este tipo de preguntas obtener información específica en cuanto al tema discutido. Verificar y confirmar un entendimiento en común. Permitir a la otra persona elaborar más en el tema.
Mostrar a la persona que se está prestando una genuina atención y respeto por su opinión o conocimiento. Tenemos también las preguntas directas. Contiene frases como, ¿cuántos eran? ¿A qué hora? ¿Cuán lejos? Se intenta con este tipo de preguntas descubrir información específica del evento. Limitar la discusión para concentrarse en eventos específicos. Finalmente tenemos las preguntas cerradas. Sus respuestas se limitan a un sí o no. Contienen frases como, ¿es eso correcto? ¿Está de acuerdo? Se intenta con este tipo de preguntas verificar entendimiento, obtener acuerdo, prevenir que la discusión se desvíe del tema principal. Así pues, con esta lista hemos llegado al final de este clip. Si deseas saber más acerca de este u otros temas relacionados, te invito a visitar mi blog Liderazgo Lean 6 Sigma. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Ok chicos, entonces ya vimos nuestros dos videos. El primer video es más que nada un ejemplo de una entrevista. Recuerdan que les había comentado que les iba a estar poniendo ejemplos de entrevistas. Este le puse como finalidad de ver qué es un guión de entrevista. No encontré un video como tal que me explique qué es un guión de entrevista. Todos los que encontré son ejemplos de entrevistas. Pero bueno, se los explico, no hay ningún problema. Un guión de entrevista es como su nombre lo dice, es un borrador, es los puntos a tratar, es el guión de lo que voy a preguntar a la persona a la que voy a entrevistar, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, son las preguntas que yo voy a realizar a la persona a la que yo voy a entrevistar. Ese es mi guión. Recuerdan que vimos en el tema de lo que fue el cuento, en lo que fue el texto dramático, lo que fue el guión dramático. Bueno, o el parlamento, que lo vimos de esa manera. En ese caso, el guión de teatro, el parlamento, me va a decir todos los diálogos, los personajes, las acciones que va a hacer el actor para interpretar su papel. Ajá. Todo lo que tiene que decir, todo lo que tiene que hacer, para dónde se tiene que mover, etc. Bueno, prácticamente es lo mismo o parecido en el guión de la entrevista. Tú cuando realices un guión de entrevista, lo que vas a hacer es escribir todo lo que necesitas saber sobre la persona a la que vas a entrevistar. Obviamente, antes de una entrevista, chicos, lo primero que tienes que hacer tú es investigar a la persona a la que vas a entrevistar. A menos que sea una entrevista de trabajo o incluso ya ahí también ya conoces un poquito sobre esa persona. Pero si es una persona completamente desconocida, a lo mejor sí va a ser difícil investigar algo acerca de ella antes de la entrevista. Pero puedes entrevistarlo, por ejemplo, si tú quieres saber, vas a entrevistar a un doctor, no conoces a la persona, pero tienes que conocer acerca de lo que es la función de los doctores, por ejemplo. No puedes preguntarle, ¿y a qué se dedica un doctor? ¿Por qué? Porque tú ya se supone que debes de saber eso antes de la entrevista y solamente te vas a concentrar en preguntas más relacionadas, sí, a lo que es la medicina, pero no tanto a la función. A lo mejor si es un doctor especialista en algo, entonces sí te puedes enfocar en preguntar qué es lo que realiza un doctor pediátrico, por ejemplo. Ajá, un doctor en medicina general. A lo mejor eso sí lo puedes preguntar, pero como tal, sí, nada más preguntar qué es un doctor, pues se supone que eso ya lo debes de saber. Ajá. ¿Por qué? Porque si no, la persona a la que estés entrevistando puede tomarte como una persona poco profesional o que solamente estás jugando. Ajá. Y lo que se trata es evitar eso. Ahora, en tu guión de la entrevista a la que vas a realizar, vas a anotar todas las preguntas que vas a realizar. Ajá. Que a lo mejor si no es una persona famosa, vas a preguntarle su nombre. Empiezas por ¿cuál es tu nombre? O ¿cuál es su nombre? Si es una persona mayor, y obviamente tenemos que usar aquí el lenguaje formal. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? Dependiendo. Ajá. Si es una persona que no conoces, pero no sabes absolutamente nada de ella y se lo vas a preguntar con la finalidad de conocer pues todo sobre ella, puede ser. Ajá. Pero si tú nos dices en la presentación, dice, tenemos aquí al doctor Gustavo Díaz, vamos a hacerle una entrevista para conocer más sobre su trabajo.
y le llegas a preguntar cómo se llama, ya no es coherente, chicos. ¿Por qué? Porque ya dijiste su nombre en la presentación. Entonces, ¿qué caso tiene que lo presentes y después le vas a preguntar cómo se llama? Ajá. Entonces hasta lo pueden tomar como a burla. O sea, si me estás presentando y ahora me preguntas cómo me llama. Ajá. Entonces, siempre hay que ser coherentes en las preguntas que hacemos. Posterior, puedes preguntar qué edad tiene, no hay problema. Si estás diciendo que es un doctor, ya no es válida la pregunta a qué se dedica. Ajá. Porque ya me dijiste que es doctor. Entonces lo que puedes cambiar es qué especialidad tiene. Ya sé que es doctor, pero quiero saber a qué se dedica. Si nada más atender niños, atender adultos mayores, atender ciertas enfermedades nada más. Eso es una pregunta válida. Ahí puedo cambiar yo la pregunta. Entonces, en mi guión de entrevista yo voy a hacer todas las preguntas que quiero saber, empezando desde mi introducción. Todo lo que yo voy a decir, todo lo que yo voy a expresar, lo tengo que escribir en mi guión. Ajá. No voy a llegar a leerlo en la entrevista, ya me lo debo de saber, pero pues lo puedo llevar como en una exposición, como apoyo por si se me olvida algo, por si quiero cambiar algo, etc. Ahora, el guión de entrevista, durante la entrevista es válido que cambies las preguntas. ¿Por qué? Porque a lo mejor el entrevistado le hiciste una pregunta y es una pregunta que en su respuesta te dio la respuesta también de una pregunta más adelante. Pues ya no tiene caso que se la vuelvas a hacer. Por ejemplo, si tú le preguntas a qué se dedica, soy doctor especializado en las enfermedades virales. Ajá. No sé si exista, pero es un ejemplo. Y posteriormente tú tenías escrito una pregunta de ¿en qué está especializado usted como doctor? Ya te lo dijo, ya te contestó que es experto en enfermedades virales. Ya no tiene caso que se lo vuelvas a preguntar. Lo puedes mencionar a lo mejor. Mencionaba usted que es doctor experto en enfermedades virales, ¿cierto? O sea, ya no le estás haciendo una pregunta como tal, sino estás afirmando la respuesta que te dio para ver si lo que tú anotaste o lo que tú captaste es correcto. Pero ya no le puedes hacer la misma pregunta. Entonces, anotas tus preguntas, anotas tu introducción, incluso puedes anotar tu conclusión si es necesario. Y aparte, todas las preguntas que tú hagas deben de ser coherentes. Ya lo decía yo, si en tu introducción presentaste a la persona como un doctor y dijiste su nombre, incluso su edad, no sé, diste datos de él, y le vuelves a preguntar lo mismo, ya no es coherente, ya no tiene caso que lo vuelvas a preguntar si ya lo hiciste, ya lo presentaste tú y ya diste tú esa información. Ajá, ahí va la coherencia de la entrevista. Ahora, para realizar esta guión de entrevista, tú lo que tienes que saber es formular las preguntas. Primero, necesitas tener un propósito para esa entrevista. Pues, ¿qué es lo que yo quiero al realizar la entrevista al doctor Gustavo Díaz? Pues no sé, se me ocurre que a mí me dejaron de tarea que entrevistara a una persona que sea profesionista. Y mi tío es doctor. Entonces le voy a preguntar, ¿qué es lo que quiero saber sobre eso? Ya sé su nombre, ya sé a qué se dedica, pero sé a qué se dedica porque sé que es un doctor, pero no sé qué hace un doctor en lo que él se dedica. Ajá. Pues entonces puedo hacer mis preguntas en base a eso, a lo que realmente quiero conocer. ¿A qué se dedica? Puedes preguntar, ¿a qué se dedica un doctor especializado en enfermedades virales? Te va a contestar, se dedica a esto, se dedica al otro, detectamos esto, el otro. ¿Qué precauciones puedes tú tener o qué precauciones debes de tener para evitar que te enfermes con las enfermedades a las que estás expuesto? ¿Cuántos años de estudio debes de tener? ¿En dónde estudiaste? Obviamente en un orden, chicos, ¿de acuerdo? Yo lo estoy haciendo en desorden y es incorrecto, pero es para darles el ejemplo, ajá. Pero puedes preguntarle en dónde estudió, cuánto tiempo le llevó a estudiar eso, y a lo mejor te dice, pues no sé, 5 años de medicina y 5 años más de la especialidad, no sé. Puedes preguntarle también
tiene algún otro estudio aparte de medicina, o dentro de la misma rama de la medicina tiene algunos otros estudios, ha viajado al extranjero para conocer más sobre a lo que se dedica, etcétera, ¿sale? Si tu propósito es conocer sobre esa especialidad, sobre ese trabajo, sobre esa profesión, todas tus preguntas deben de ir enfocado a eso. No le puedo preguntar yo, y cuando está aburrido, ¿qué hace? No, porque no tiene nada que ver con la entrevista, no tiene nada que ver con el propósito de mi guión de la entrevista, no tiene nada que ver con lo que estoy preguntando. Entonces deben de ser coherentes, debo saber sobre el tema. Ya sé que es un doctor, ya sé más o menos a qué se dedica un experto en virus, etcétera. Pero pues no lo sé a grandes rasgos, y tengo muchas dudas a lo mejor. Eso es lo que voy a preguntar. Entonces ese es mi guión de entrevista. Ustedes vieron en el ejemplo que ya le hacía las preguntas, fue más que nada como una entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo es diferente. Ya la persona que va a entrevistar ya tiene conocimiento de la persona a la que va a entrevistar. ¿Por qué? Porque al hacer una entrevista de trabajo se entrega primero un documento donde vienen tus datos, tu nombre, tu dirección, tu edad, en qué trabajos has laborado antes, etcétera. Cuánto tiempo estuviste en ciertos lugares, ciertas empresas, etcétera. Entonces ahí también ellos tienen un guión de entrevista. No creas que llegas y pides trabajo y te preguntan una que otra cosa y ya. No, también se realiza un guión de entrevista. ¿Cómo? Pues se presenta, ustedes lo vieron, de buenos días, mira, te voy a hacer unas pequeñas preguntas para conocer más sobre ti, etcétera. Y le hacen preguntas en base a cómo se ve él. Pues cómo te percibes. Yo me percibo una persona agradable, trabajadora, etcétera. Eso más que nada, pues para saber cómo se ve la persona. Si yo te pregunto cómo te percibes, pues yo soy un niño trabajador, yo me percibo como un niño inquieto, juguetón, etcétera. Pero pues también, en base al cuestionario que antes se entregó, pues le van a preguntar, ¿y por qué te saliste de trabajar de la empresa X? Pues porque no me gustaba el ambiente, o porque me quedaba muy lejos de mi casa, etcétera. Ya saben ellos qué preguntar, no es nada más que llego y pregunto lo primero que se me ocurrió. En base a la información que yo tengo, es la información, son las preguntas que yo voy a realizar. Lo mismo sucede con cualquier entrevista. En base a la información que yo investigué, que me proporcionaron, etcétera, son las preguntas que yo voy a realizar. Y obviamente también en base al propósito. Ya les dije, yo no puedo preguntarle al doctor sobre su vida personal, sobre cuántas veces sale de viaje o si ha ido a la playa, si yo lo que quiero saber es acerca de su trabajo. Ese es el guión de entrevista. Ahora bien, en la segunda parte, en el segundo video, nos está mencionando lo que son los tipos de preguntas que hay. Esto es para todo, chicos. Estas preguntas se pueden usar incluso nada más para un cuestionario, para la entrevista. Son un examen, por ejemplo. Son los tipos de preguntas que hay. Nos dice que hay 3 tipos de preguntas. Pregunta abierta, pregunta directa y pregunta cerrada. Ustedes en sus exámenes han tenido, si no de las tres tipos de preguntas, perdón, 3, han tenido mínimo 2, que son la abierta y cerrada, que es la más común, son las más comunes. Las preguntas abiertas son preguntas que vas a dejar tú metiéndolo en la entrevista. Son las preguntas en las que vas a permitir tú que el entrevistador te conteste y se desenvuelva en la pregunta. Por ejemplo, si tú le preguntas a tu entrevistado, supongamos que es un actor, está haciendo una película, y tú le preguntas, ¿y cómo te sientes realizando el papel de, no sé, Jack Sparrow? Supongamos. El actor pues te va a contar acerca de su experiencia, de su sentir, etcétera. Entonces no te va a decir algo en concreto. Te va a decir, pues sí me he sentido muy, muy bien, me gusta el personaje, es un personaje interesante, me gusta esto, me gusta el otro, o no me gusta, no me siento cómodo, no sé, dependiendo obviamente de la persona. Esa es una pregunta abierta, no le das así como una respuesta, no te va a dar una respuesta como tal. Puede que sea buena, puede que sea mala, puede que sea así como que más o menos. Y él se va ahora sí que
va a expresar y expresar y expresar. E incluso tú mismo en tu guión de entrevista, aunque ya la tengas estructurada, puedes ir cambiando o agregando preguntas en base a lo que te está diciendo. Si no tenías en mente de que te diga que se siente presionado porque el papel es mucho, etcétera, tú le puedes decir, pero ¿por qué si eres un gran actor? ¿En qué te afecta el personaje? No sé. Y a lo mejor es una pregunta que tú no tenías contemplada. La puedes incluir. Puedes incluso incluir preguntas siempre y cuando tengan que ver con lo que te está hablando. No puedes incluir preguntas nada más porque se te ocurre preguntarle cuántas veces va al baño, ¿cierto? Entonces tienes que estar también atento a lo que te está diciendo. Entonces una pregunta abierta es una pregunta, como lo dice, que te va a permitir que el entrevistado te exprese más de lo que tú estás esperando. Ajá. No te va a decir sí o no te va a decir no, etcétera. Ajá. Esa es una pregunta abierta. Pregunta directa. La pregunta directa es como preguntas que va a estar un poquito más centrado en una sola respuesta. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona cuántos años tiene, tú sabes que te va a decir un número. Ajá. La pregunta directa es como un intermedio entre pregunta abierta y cerrada. Tú sabes que te va a contestar un número. Por fuerza te va a contestar un número. Ajá. La cosa es qué número te va a contestar. Puede que te conteste que tiene 20, que tiene 25, que tiene 30, que tiene 50, etc. Ajá. Entonces no te va a contestar cuántos años tiene. Perro. Nada. Ajá. Es una pregunta directa porque te va a decir algo en concreto. Tal vez sí varía en la cantidad en este caso, pero sabes que te va a decir un número, no hay más. O por ejemplo, si tú le preguntas cuál es tu color favorito, sabes que te va a contestar un color. Ajá, ahí ya no hay más respuestas. Pero no sabes qué color te va a contestar. Puede ser rojo, puede ser rosa, puede ser negro, azul. Entonces no estás 100% seguro de qué te va a contestar. Ajá. Solamente sabes que es un color y ya. Y las preguntas cerradas, por último, son las preguntas que no tienen otra respuesta que no sea sí o que sea no. Si tú le preguntas, ¿te gustan los animales? Sí o no. Ya, no hay más. Si tú le preguntas, te dijo que sí, ¿qué tipo de animales te gustan? Pues los animales acuáticos. Esa es una pregunta directa. Entonces, de una cerrada puedo sacar y una directa en algunas ocasiones. Ajá. Pero la pregunta cerrada solamente tiene dos respuestas. Sí o no. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, son 3 tipos de preguntas. Pregunta abierta, pregunta directa y pregunta cerrada. Ustedes en las entrevistas, cuando hagan su entrevista, pueden ocupar los 3 tipos de preguntas. Va a depender también de del propósito, del tema de la entrevista, para saber si puedo yo meter preguntas cerradas. Entonces no es como que voy a hacer una entrevista con puras preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque a veces es cansado, estar escuchando y escuchando y escuchando, y se pierde un poco la atención. De repente hay que meter preguntas directas o preguntas cerradas para hacer más corta la información. Ahora, chicos, en una entrevista no es nada más preguntar y preguntar y preguntar y ahí es anotar. Todas las preguntas que tú hagas, las respuestas las tienes que anotar. Si no en el momento, a lo mejor puedes tú grabar la entrevista y posteriormente pues anotar todo lo que se dijo en la entrevista. Y es más fácil que estar anotando en el momento. ¿Por qué? Porque incluso llegas a perder la atención. No es lo mismo que, por ejemplo, yo le pregunte a uno de ustedes, les haga una serie de preguntas y esté anotando y anotando y anotando. ¿Por qué? Porque a veces hasta se pierde la atención de la persona a la que estoy entrevistando. Se hace tedioso, y se aburre y demás. Y pues la persona bien puede tomar sus cosas y retirarse, terminar la entrevista. Pero es más fácil si tú, por ejemplo, grabas la entrevista, ya sea la pura voz o con video. Y posteriormente, para hacer tu análisis, todo tu reporte final, pues vuelves a escuchar la entrevista, anotas todas las cosas que se dijeron y ya nada más es más fácil hacerlo así y te dedicas a anotarlo. Y ya nada más durante la entrevista puedes hacer algunos que otras anotaciones, pero pues si lo menos que te puedes distraer, mejor. Porque ahora, tú tienes que estar
siempre atento a lo que te está diciendo el entrevistado. Como les dije, no es nada más de te pregunto, me respondes, te pregunto, me respondes, nada. Tengo que estar preguntando. La mayor parte de lo que es una entrevista es más de las respuestas que de las preguntas. ¿Cómo es eso? Pues yo puedo preguntar una cosa y el entrevistado puede hacerme una respuesta bastante grande. Entonces yo tengo que estar constantemente atento a lo que me está contestando, porque como les dije, en una respuesta que me pueda dar de una pregunta me puede contestar a lo mejor 2 o 3 que ya tenía preparadas. Entonces siempre tengo que estar atento, ¿de acuerdo? Espero que no haya dudas con esto, chicos, porque ustedes van a realizar, no ahorita, váyanlo pensando, ¿de acuerdo? Terminando ya de ver lo que es el tema completo de la entrevista, vamos a hacer lo que es su pequeño proyecto. Van a realizar una entrevista a quien ustedes quieran. Tiene que ser una persona profesionista. Puede ser a cualquiera de sus familiares, de sus tíos, de sus abuelos que tenga una profesión, no sé, puede ser maestro, puede ser doctor, puede ser abogado, puede ser, o incluso un oficio, no forzosamente que sea profesionista. Le vas a preguntar cómo se llama, qué edad tiene, a qué se dedica, pero pues previamente a lo mejor tú ya sabes a qué se dedica su mamá y tu mamá, y ya sabes más o menos de qué trata su trabajo, pero aún no estás completamente seguro. Entonces puedes hacerle la entrevista a tu mami y decirle a qué se dedica, y tus preguntas tendrían que ser en base a lo que se dedica para saber más información. ¿Cuántos tiempo estudió para eso? ¿En dónde estudió? ¿Qué problemas ha tenido para llegar a ese trabajo? Puedes preguntarle dónde trabaja, etcétera. Entonces, tú vas a ir, ahorita no es necesario que realices tu guión ni nada. Ve pensando en a quién te gustaría entrevistar, qué te gustaría saber, etcétera. Y cuando yo ya te lo mencione, terminando ya de ver bien los temas de este tema, ya te diré, ahora sí, realiza tu guión de entrevista y posteriormente realiza tu entrevista. Entonces ahorita no es tanto así como tarea, chicos, sino una sugerencia que vayas realizando tu guión. Piensa a quién quieres entrevistar, qué quieres saber, y puedes ir generando ya las preguntas. ¿Para qué? Para que al momento que ya te diga que tienes que hacer tu trabajo, pues ya no tengas que hacer todo al mismo tiempo, todo de jalón, ¿ok? Entonces hasta aquí termina el tema del día de hoy de español, chicos. Espero que no haya ninguna duda, y sí, bueno, ya saben que me pueden contactar vía WhatsApp o vía plataforma de Zoom para aclarar todas las dudas que haya, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, repito, no es tarea ahorita hacerle el guión, sino es sugerencia que lo empiecen a hacer. Lo pueden hacer en borrador, ya posteriormente pueden hacer su entrevista, pero pues ya tendrán un adelanto de lo que fue su guión de entrevista. Pero pues déjenme terminar primero de ver todos los temas, ¿de acuerdo? Vayan ahorita elaborándolo, vayanlo pensando. Bueno, espero que ya no haya ninguna duda, chicos, y nos vemos el día de mañana.